678. Macri, promesas incumplidas, leyes incumplidas y maltrato a la prensa. Marina Hermoso, para CN23. 3 puntos. El primero, usted había dicho hace un tiempo que necesitaba 3 o 4 meses para... No puedo preguntar, no sé si... Para implementar el servicio de seguridad en los subtes, ¿sí? Porque ahora se desdice. El segundo punto, sí... Incorrecta primera pregunta. Usted tendría... Dale la segunda. Incorrecta la primera pregunta. Dale. Está bien, déjeme terminar. Bueno, ¿la cumpliste? ¿Tenés alguna más? No. ¿La cumpliste? ¿Tenés alguna más? No. Benedicto XVI en Cuba. Sesgada y falaz lectura de la nación. Cuba y el mundo necesitan cambios, pero estos se darán solo si cada uno está en condiciones de preguntarse por la verdad. Diario La Nación. Cuba necesita cambios, dijo Benedicto XVI. Cuba y el mundo necesitan cambios. Cuba necesita cambios. A 30 años de la Guerra de Malvinas. Se vienen los especiales de 678 con archivos como este. Nosotros tuvimos armamento que no servía. La nave incursora británica fue alcanzada de lleno por un certero impacto misilístico de los Lagartos, el grupo especialmente entrenado de las fuerzas argentinas. Teníamos un cañón 105 que para hacerlo funcionar había que pegarle con un martillo atrás en el percutor. Guiado por una mira telescópica e infrarroja, el proyectil hizo impacto en la línea de flotación del navío. Teníamos metralladoras PAM que eran usados por la Segunda Guerra Mundial. La unidad, como digo, británica, se resquebraja minuto a minuto y la dama de hierro evidentemente se está oxidando. Cuando la sombra empieza a hacerse notar, cuando la oscuridad me tapa, si el viento solo soplara un poco más para empujar mis ganas, sin querer descubrí todo lo que perdí, sin querer inventé algo que no viví. No quiero negociar con el olvido, no hacerme distraído, lucrar con la verdad. Hoy el recuerdo es bienvenido y de lo que soy testigo al que me quiera juzgar. Otro día de fabulosas Notis 1. Como los hegemónicos ignoraron la de la construcción, la repetimos. Infonews. La variación interanual de enero marca que aumentó un 2,5% el trabajo registrado, con un aumento salarial promedio del 38,2%. 2. Ventas en supermercados. Super. Salto en las ventas. Las ventas en los supermercados aumentaron durante febrero el 17,7% en relación a igual mes de 2011. 3. Un viernes musical para soñar. Vuelve la calma de tu voz con la corriente del río, manto de cielo sobre el tendal, dije tu nombre y el mío. 4. El Diego de siempre. Voy a defender a mi mujer. ¿Vos no lo harías? Yo vi que a mi mujer la estaban insultando. Y acá no importa dónde estoy. Si estoy en un estadio, si estoy en una iglesia, si estoy en una mezquita, donde sea. Donde sea, porque le faltaron el respeto. El hombre que agrede a una mujer es un cobarde, porque no tiene las pelotas de enfrentar a un hombre. De que para menor duda. Que si le faltase el respeto a mi mujer, te voy a buscar a tu casa. A tu casa. Acaricias con la zurda 678. Ah, ¿cuándo lo tendremos de nuevo en nuestros estudios, Pelusa? 10 puntos, ojalá, nunca se llega a 10 puntos. 6, y a otro 7, a otro 8. No quiero negociar con el olvido, no hacerme el distraído, lucrar con la verdad. Hoy el recuerdo es bienvenido y de lo que soy testigo al que me quiera juzgar.
¿qué dicen, colegas? ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Qué alegría verlos, ¿eh? Hoy está con nosotros para compartir el programa. Es un placer presentarles a Liliana Herrero. Hola, Liliana, ¿cómo andás? Bienvenida, Alegra, querida. Es cantante, obviamente vas a estar cantando ahora en un ratito más con nosotros. Muchas gracias por venir, negra. También está con nosotros para compartir el programa el señor Juan Cabandiego. Hola, Juan, ¿cómo te va? Bienvenido, Juan, el legislador, el jefe del bloque porteño del Frente para la Victoria. Muchas gracias por venir, Juan, ¿eh? Vamos a arrancar con el primer tema, tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires. Bueno, se están escuchando algunos, digamos, argumentos bastante frágiles por parte del PRO vinculado a la ley de traspaso de subterráneos y de colectivos que sancionó el Congreso Nacional. Vamos a ver el informe y lo debatimos, dale. Macri, promesas incumplidas, leyes incumplidas y maltrato a la prensa. Fuera de la ley, fuera de la ley, siempre hasta el final. La obsesión de los medios macristas ya es risueña. La Nación de hoy relaciona una crítica a Macri por no aceptar los subtes tras aumentar el boleto 127%, con lo que han denominado el caso Chicone. LaNación.com. El caso de la ex imprenta Chicone. El caso de la ex imprenta Chicone. El gobierno renueva la embestida contra Macri. Tiene caprichos de un nene bien. Y en perfecta sintonía el vocero del macrismo, Nick, confirma tal condición en su pretendida humorada de hoy. Chiste en el diario La Nación por Nick, la foto que habla. Y sí, Macri, te vamos a hacer el traspaso de todo lo que nos trae problemas. Los subtes, los colectivos, y pronto te vamos a traspasar a Vudú. El diálogo ficcionado de una clara militancia macrista que seguramente Nick no reconoce, no tiene en cuenta la plataforma del PRO 2011, ni que hubo una ley votada por amplísima mayoría que Macri anunció desobedecerá. Plataforma electoral del PRO del año 2011 sobre el transporte público en la ciudad. Impulsar el traspaso a la ciudad, la fiscalización y el control del transporte público de la ciudad y la transferencia de los contratos de concesión de las empresas, como la operación de subterráneos de Buenos Aires. De esta forma, en estos términos, no va a haber traspaso. La transferencia de los contratos de concesión de las empresas, como la operación de subterráneos de Buenos Aires. No va a haber traspaso. Afirmativo 162, negativo 54. Nosotros queremos un país que respete las instituciones. Hay que dejar que la democracia funcione. Promesas incumplidas un montón. La primera, la falta de institucionalidad. Acá lo que está en riesgo es la institucionalidad y la democracia en Argentina. En el fondo, lo que estamos acá es con un gravísimo, pero gravísimo problema institucional. Calidad institucional también es fundamentalmente aceptar el funcionamiento de las instituciones, donde el Parlamento Nacional me parece que es algo muy importante y donde siempre nos acusaron desde algunos sectores de ignorarlo o de no prestar atención. Si él llegara presidente de la Nación, o sea, cuando te empiezan a aparecer problemas en la gestión, ¿qué haces? Vas y le decís a tu papá, Franco, dame plata para resolver esto. ¿Cómo resuelve las cuestiones de la...? O sea, gestionar implica problemas, y los problemas los tenés que resolver, te tenés que hacer cargo de los problemas. Si vos te tomaste una obligación, la firmaste, sí, y lo tenés que hacer, no sos un nene. No sos un nene rico que hace lo que se le canta el culo. Sos un señor que está gobernando y que queremos que gobierne. Y firmó una ley. Y firmaste, loco, hacelo. Yo firmo este contrato y me voy. Primero dijo que no quería por los subsidios, después dijo por la seguridad, después por el estado de los trenes, después por los salarios de los empleados, después por la deuda que tenía por la infraestructura de los y ahora otra vez por los subsidios. Empezamos la ronda otra vez. Seguridad, pum, 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 pum. Flaco, tiene pero miedo, no quiere hacerse cargo. Sobre la actitud huidiza de Macri, el jefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina efectuó contundentes declaraciones. ¿Cómo le va, Juan Manuel? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor Hugo? ¿Cómo está? Bien, y tratando de entender qué es lo que va a ocurrir finalmente con este tema. El subte, así como los colectivos, van a ser gobernados y gestionados por la Ciudad de Buenos Aires, independientemente si eso le da mucho placer o no a su jefe de gobierno.
ya lo firmaron, un compromiso concreto, ya lo votó el Parlamento Nacional. Digo, ¿qué más hace falta? Una resolución de Naciones Unidas. Y en este caso me parece que es simplemente un capricho y una excusa a buscar, bueno, no cumplo con esto porque no me puedo reunir. ¿Quién tiene la potestad tarifaria hoy? Y si la tuvieron para subir las tarifas, ¿qué cambió de hace 2 meses para acá? O sea, para ustedes, Macri hoy tiene la potestad tarifaria. Obviamente, ya la ejerció y la puede seguir ejerciendo, y en el medio solo hubo un capricho de un nene bien, que como las cosas no le salen como él quiere, parece que se enoja. Los medios dominantes que ejercen el periodismo libremente al decir de Tenenbaum. El nivel de agresividad de esta gente, de canallada, de miseria, respecto de los que somos libres, siguen sin mencionar la promesa incumplida del PRO, y mucho menos que ayer Macri deliberadamente no respondió a la pregunta respectiva. Marina Hermoso, para CN23, 3 puntos. El primero, usted había dicho hace un tiempo que necesitaba 3 o 4 meses para... No puedo preguntar, no sé. Para implementar el servicio de seguridad en los subtes, ¿sí? Porque ahora se desdice. El segundo punto, sí... Incorrecta primera pregunta. Usted tendría... Dale la segunda. Incorrecta la primera pregunta. Dale. Está bien, déjeme terminar. El tema de el rechazo a la posición o al voto de los legisladores de la UCR allá en el Congreso. Vamos a votar a favor en general porque vamos a votar a favor la transferencia de los subterráneos como viene expresada en el artículo 1. El rechazo a la posición o al voto de los legisladores de la UCR allá en el Congreso. Ellos votaron de acuerdo a lo que prometieron en su plataforma, que es distinto a lo que usted ha hecho, porque si no recuerdo mal, prometió kilómetros de subte y no lo está cumpliendo. Construimos subtes a 1,6 kilómetros por año. Cuando ustedes mismos dicen que Madrid construye a 15, Santiago de Chile a 14. Porque no se ¿Qué utilizó, somos nosotros? no importa, porque no se utilizó Idiota, el sistema lo podemos de construir tuneleras. a 15 kilómetros por año. Prometió kilómetros de subte y no lo está cumpliendo. Bueno, ¿la cumpliste? ¿Tenés alguna más? No. ¿La cumpliste? ¿Tenés alguna más? No. La primera es incorrecta. La primera es incorrecta porque nosotros no hemos dicho eso los 4 meses, le informaron mal a la señora presidenta. Lo que le dijo, en todo caso, informalmente a la jueza el ministro Montenegro es que a partir del momento que se firmase un convenio, que la legislatura aceptase, la primera línea de subtes podría ser reemplazada en 6 meses, 4 a 6 meses. Yo estaré por ahí para ver si podemos ponernos de acuerdo en bases lógicas para desarrollar un trabajo sobre el transporte que, insisto, está en crisis y la gente hoy, casi mes y medio después del accidente de Once, viaja peor que el día del accidente. Y eso es muy, muy grave. Muchas gracias. Y nótese esta vergonzosa distinta vara. Vayamos nuevamente a la agresión de Macri a la periodista de CN23. Bueno, ¿la cumpliste? ¿Tenés alguna más? No. ¿La cumpliste? ¿Tenés alguna más? No. Cuando hace un tiempo, en pleno lockout agromediático y con todos los medios en contra, Néstor Kirchner respondió del mismo modo que Macri ahora. ADEPA y los editorialistas de siempre dedicaron interminables carillas a la cuestión. En esta oportunidad, el silencio es total. Último momento. Nobleza obliga, vemos que en el diario opositor La Nación de hoy hay un comunicado de ADEPA. Esperanzados, lo leeremos. Diario La Nación de hoy. ADEPA repudió las agresiones y la escasa tolerancia a la crítica. Reclamó más diálogo al gobierno y cuestionó el manejo de la publicidad oficial. Bueno, a ver, querido Juan, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que pensás de lo que está pasando, de la actitud de Macri, también de lo que está haciendo el gobierno nacional en función de este traspaso? La verdad que estamos ante una saga cinematográfica, ¿no? Uno no sabe si es de humor o si es de terror, porque es llamativo la postura del jefe de gobierno, que realmente da una imagen de debilidad muy grande, sobre todo hacia el sector que él necesita interpelar en sus aspiraciones presidenciales de cara al 2015. Da una imagen de gobernante que no se hace responsable de los temas. Es decir, lo bueno sería que en el 2015, antes del 2015, Macri le pueda decir a los argentinos
de qué se va a hacer cargo y de qué no. Así todos saben, digamos, a la hora de elegir, con qué cuentan, ¿no? Pero más allá de las posturas políticas, de las posiciones que son legítimas, son lícitas, los actos administrativos son los que cuentan, es decir, la gestión en el área pública, lo público, se manifiesta mediante el papel, que es el registro, que tiene valor jurídico y sobre todo cuando se pone una firma sobre el mismo. Y además, cuando uno va hacia el papel, se da cuenta que todo lo que está diciendo Mauricio Macri es absolutamente contradictorio con lo que hizo. Es más, podemos decir que Macri piensa que no, o cree que, o manifiesta que no quiere hacerse cargo del subte. Macri dice que la potestad tarifaria hoy no le es de responsabilidad del gobierno de la ciudad, que es de la nación, dice Macri. Macri dice que incluso no agarra el subte porque tiene riesgo, tiene miedo de que suceda una tragedia. Bueno, más allá de lo que dice, lo que realmente dice Macri, más allá de lo que dicen los medios públicos, es lo que está acá, los papeles. Es decir, nosotros tenemos el 3 de noviembre del 2011 una declaración de la legislatura, que fue de mi autoría, donde todos los que estaban sentados en sus bancas votaron a favor, manifestaron el beneplácito por las declaraciones presidenciales de la Presidenta de la Nación, de Cristina, sobre el anuncio del traspaso del subte. Lo votaron todos, el PRO incluido. Pero esto es una mera declaración, ¿no? También es un documento, pero es una declaración. Pero después hay un acto administrativo de orden de gestión, que tiene que ver con lo que firmó Macri, que es el acta acuerdo de traspaso, del 3 de enero del año 2012, donde decía, entre otras cosas, ¿qué es esta? Y está el gancho, como dice el senador Fernández, del jefe de gobierno y de debido. Donde acá dice claramente que tiene la potestad tarifaria, que tiene el control y la fiscalización, y que además, esto, que es un documento público con validez jurídica, menciona y dice traspaso. No es que era algo a considerar en 90 días, como dice el jefe de gobierno. Esto es un documento público y Macri dejó su firma acá. No quedándonos con eso, podemos tener el decreto 27 del jefe de gobierno, que es el aumento del 127%, donde dice, entre otras cosas, que en la redacción del mismo, que se entiende distintas normativas votadas en los 90, como la del 99, que fue un decreto del Ejecutivo en aquel momento, donde incluso da aval a la ley 373, que es la ley que votó la legislatura en la Ciudad de Buenos Aires, donde aceptaba el traspaso ya en el año 2000. Fue votado eso en el 11 de mayo del 2000. Todo esto, el decreto que elaboró el mismo jefe de gobierno para aumentar la tarifa, también que firmó él, avala los antecedentes jurídicos. Además tenemos otro acto administrativo, que es el expediente de la Procuración General de la Ciudad, donde dice bueno, que aceptamos el traspaso, y etcétera. Está firmado acá por el funcionario PRO. Estos documentos son los que hablan, no lo que dice Macri. Y él tiene que dar cuenta de esto. Pero lo llamativo de todo esto, Luciano, es que hubo un antecedente de un gobernante que no se quiso hacer cargo del subte. Volvemos un poquito a la historia reciente. En el 99, el decreto 393, firmado por el Ejecutivo Nacional, traspasa los subtes a la Ciudad de Buenos Aires. Decreto, ¿sí? Después, en el año 2000, gobierno de la Rúa en la Ciudad de Buenos Aires, de la Rúa no quiso hacerse responsable del subte. Entonces la legislatura, como de la Rúa desde el Ejecutivo no le mandaba a la legislatura el proyecto de ley de adhesión al decreto nacional, la legislatura por iniciativa propia votó una ley, que es la 373, dice, a pesar de que el jefe de gobierno no nos mandó eso, dicen, están los considerando, ¿sí? Está en el documento, en la ley misma, en la versión taquigráfica. La legislatura lo votó a pesar de que de la Rúa no le envió a la legislatura el auto de traspaso. Es decir, de la Rúa no quiso hacerse cargo del subte. Macri no quiere hacerse cargo del subte. Qué paradójico, ¿no? A ver, Liliana, estaba pensando cuál te parece que es la raíz de esta actitud, digamos, de Macri. ¿Cuál es la raíz que explica de alguna manera esto que está pasando? Porque yo entiendo la explicación, vamos a decir, administrativa, jurídica que hace Juan en relación a la actitud de Macri. Pero ¿cuál te parece que es de fondo la cuestión? No me estás haciendo una pregunta fácil.
si tenés 6 horas, No, son 6 minutos. No, por eso, son 6 minutos. Y está bien que sean 6 minutos. En 6 minutos se puede decir algunas cosas. La primera cosa que yo te quiero decir a esta mesa, la verdad es cuando Macri habla yo no le entiendo. Me cuesta mucho entenderle lo que dice. No. Por suerte ustedes escribían ahí, o el informe escribe lo que dice. Pero por una cuestión de modulación, de modulación, ¿no? Sí, no entiendo absolutamente nada. En general me cuesta mucho entenderle. Mejor. Bueno, yo no sé si me libro de alguna cosa terrible que pueda decir este hombre o en realidad quiero escucharlo para precisamente pensar un poco a ver qué es lo que tengo que pensar ante este señor, que evidentemente es un empresario, es un gestor, piensa yo no soy una especialista en el tema del subte, ¿no? Juan lo explicó muy bien, pero yo no podría hablar específicamente de eso con tanta claridad. Pero quiero decir, este hombre sí, yo siento y pienso y lo compruebo, que es un gestor y piensa la política en términos de gestión, de eficacia y de un rendimiento rápido e inmediato y una comprensión rápida e inmediata de las cosas. Esa idea de la política es de un empresario, pero no es de la política. La historia política argentina tiene antecedentes, millones de antecedentes interesantes, donde la política se hace sobre la base del debate profundo de los problemas que aquejan al país y del compromiso, digamos, con la vida social del país, que no me parece que sea, y con la cultura también, que no me parece que sea el caso. Yo no sé si este es el motivo, porque también muchas veces pienso, ¿cómo es posible? Otro día me hice una entrevista para un diario que sale en la zona sur. Yo vivo en la zona sur de Buenos Aires, de manera que lo sufro a Macri más que otros. Esta es la verdad. Y bueno, en algún momento de la entrevista dije, todavía no puedo creer que tengamos que soportar a Macri 4 años más. Ese fue el titular de la nota. Nada lento los muchachos del sur para titular. Pero por supuesto estoy de acuerdo, porque yo efectivamente lo dije. Pero la verdad es que sí siento que la vida en Buenos Aires, gobernada por el PRO, a mí me resulta muy complicada, muy difícil, y no comprendo. No voy a usar la palabra asco, no se preocupen, pero sigo sin comprender, tal vez en su total profundidad, cuál es el motivo por el cual este hombre y esta idea de la política, vamos a decir así, pasando incluso por encima de él, fue votada. Claro, fue votada. Por una mayoría importante, por una cantidad de votos importante. Una idea un poco empresaria de la política, como estaba diciendo. Yo creo que sí, creo que es una medida, es una forma son variaciones de la vida empresarial, claro, pero no son variaciones de la política. Claro. Digamos, la política, en el sentido como yo la entiendo, como una extraordinaria voluntad de transformación del mundo y de hacerse cargo de los conflictos que existen en una sociedad, me parece que eso está absolutamente ausente de su pensamiento. Y no voy a caer en la tontería y en la banalidad de decir que es inculto y que todo eso lo pienso, pero además creo que eso no es el motivo fundamental por el cual a mí Macri me molesta. Muy bien, vamos a cambiar de tema. Pasamos a un tema de comercio exterior, porque hay algunos países que se están quejando de la posición argentina justamente por temas de comercio exterior, esto ante la Organización Mundial del Comercio. Vamos a ver cómo está cubierto este tema en los distintos medios. Dale. Clarín y afines, siempre a favor de intereses ajenos a los nuestros. ¿Por qué no lo dicen? Una queja de Estados Unidos y otros países sirven para ejemplificar cómo la corpo, término que hoy se pretende frivolizar, siempre juega a favor de intereses ajenos a los de los argentinos. ¿Por qué lo hace? ¿Porque son sus propios intereses? ¿Por qué no lo dice? Sería indefendible, obvio. Tapa del diario Clarín. Fuerte tensión comercial. Estados Unidos y Europa se quejan por las trabas a la importación. Diario La Nación.
Denuncian a la Argentina ante la Organización Mundial del Comercio por las trabas de Moreno y la presión a empresarios. Una medida que va a llevar a varios países hacia la Organización Mundial del Comercio. ¿Es así, Marcelo Bonelli? Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea presentarían una denuncia formal, esta sería la primera vez, contra la Argentina en la Organización Mundial del Comercio. Es una presentación que obviamente después tiene que pasar una serie de filtros, pero que si avanza podrían ser, digamos, aplicarse en el futuro sanciones para la Argentina. Lo llamativo es que esto no avanza un país, digamos, marginal, sino es Estados Unidos, después de la decisión tomada el día lunes de quitarle el sistema de preferencias para las exportaciones argentinas al mercado de Estados Unidos. Es Estados Unidos, decíamos, y la Comunidad Económica Europea, o sea, dos mercados muy importantes. Titulan como si ellos fueran medios estadounidenses y no argentinos, en lugar de quejarse porque Estados Unidos no nos importa ni un limón, como dijo la presidenta. No ha podido entrar ni un solo limón. Patalean por las trabas que sufren los norteamericanos. Es decir, les preocupa el trabajo de los ciudadanos del poderoso país del norte y no el de los ciudadanos argentinos. La historia, como no se cansa de mostrar este humilde programa de 2 puntitos de rating hegemónico, es siempre la misma. Bien lo ejemplifica un de la Rúa que acepta que puso al candidato de Estados Unidos Cavallo porque los medios dominantes lo exigían y se jacta, en pleno corralito, de recibir en su casa al enviado Valenzuela. Estoy en la plenitud de mis funciones y quiero transmitir esta confianza a la gente de adentro y de afuera, a mis compatriotas y a los mercados de afuera, que el presidente está en funciones. Ayer estuvo en casa Arturo Valenzuela. Inseguridad jurídica, lo dijo el enviado de Barack Obama a Buenos Aires, Arturo Valenzuela. Valenzuela vino a la Argentina, dijo en una reunión con periodistas, preocupación por la inseguridad jurídica. Cuando usted lo llama Cavallo en marzo de 2001, ¿no lo hace pensando que tal vez Cavallo, como padre de la criatura, era también el que podía lograr una salida de la convertibilidad? Sí, con claro. orden o no lo claro sabemos hoy. Claro que lo pensé. Era muy difícil cubrir el cargo y en ese momento la expectativa pública miraba a Cavallo. Las tapas de los diarios lo decían. No se olvide que la prensa tiene mucha influencia en eso. Clarín, 3 de marzo del año 2001. Con Cavallo se potenciaría el compromiso con el rumbo económico. Y en ese momento la expectativa pública miraba a Cavallo. Las tapas de los diarios lo decían. No se olvide que la prensa tiene mucha influencia en eso. Sí, como embajador, ¿se reunía con periodistas argentinos? ¿Tenía reuniones con ellos? Sí, es esencial porque parte de nuestra misión es difundir nuestro mensaje. Y Clarín y La Nación son dos buenos difusores de la política de Estados Unidos, digamos, del mensaje. Porque todos leen y además la radio depende de mucho de los diarios. Marcelo Bonelli estuvo esta tarde, tuviste el alto honor. Sí, estuvimos con Anup Sim. Ahí estamos viendo las imágenes. Ah, pero estuviste ahí, silla por medio. Sí, efectivamente. Parecía del fondo. ¿Y cómo lo viste? Muy elegante, sí. Muy buenas pilchas. Y además, tipo faraón. Esta pequeñez pero cholulismo de elogiar la elegancia de Anup Singh, este Peter Seller segunda parte que vino a transmitirnos las recetas de la dominación, del empobrecimiento, de la flexibilización laboral, que esto sea elogiado por el país que va a ser perjudicado, esto me parece realmente de una pobreza conceptual tan deleznable, tan pobre, nuevamente digo, que realmente irrita que se haga el festejo de la elegancia de Anup Singh. No tenemos otra reflexión más importante respecto del Fondo Monetario Internacional y su receta. Ah, pero estuviste ahí, silla por medio. Sí, efectivamente. Parecía del fondo. Criticar es la función básica también del periodismo, ¿no? Pero la de militar
en contra del país, eso no se da en muchos lugares. Decíamos que la historia de connivencia entre nuestros medios dominantes y las corporaciones extranjeras es siempre la misma. Mientras Clarín y La Nación eran cómplices del genocidio, esta publicidad sintetizaba la destrucción de la industria nacional. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. Bueno, muy bien. A ver, Juan, ¿qué pensás que está pasando en términos de comercio exterior con la Argentina? La verdad que tendríamos nosotros cuántas presentaciones ante organismos internacionales, ante la OMC misma, por las restricciones de Estados Unidos hacia nuestros productos, ¿no? Que es el país más proteccionista. Y está muy bien enlazada el informe, la publicidad de La Silla, porque claramente cuando escuchamos distintos medios de comunicación o voces de políticos o generadores de opinión que están en contra o se ufanan, están realmente nerviosos por el cierre de ciertas importaciones, que son cierre de importaciones coyunturales para cuidar la cuenta corriente, es decir, para cuidar que haya mayor entrada de dólares que salidas de nuestro país. Y eso va a beneficiar incluso a la economía doméstica, va a beneficiar al trabajo argentino, va a beneficiar a la economía argentina. Tenemos que detectar que cuando hay críticas hacia eso, se quiere de fondo volver a esa publicidad de La Silla. Es decir, a lo que Martínez de Hoz anunció el 2 de abril de 1976 cuando dijo se acabó el intervencionismo estatizante. Que lo que estaba diciendo es se acabó el Estado interviniendo en la economía, es decir, se acabó el Estado tratando de que no suban los precios, se acabó el Estado con la paritaria, se acabó el Estado generando trabajo. Eso es lo que estaba bregando Martínez de Hoz, lo que bregaba la dictadura, lo que implementó la dictadura con Videla. Entonces, nosotros tenemos que tener claridad en algo. Lo principal que nos tiene que importar a nosotros es que podamos importar bienes de capital. Es decir, insumos que sirvan para la producción. Alguna maquinaria que no fabriquemos todavía nosotros, alguna pieza que sirva para producir más. Porque de esa manera va a haber más fábricas, va a haber más trabajo, va a haber más dignidad, va a haber mejor autoestima en los argentinos y que el mundo compre nuestros productos, y no al revés. Eso es lo que tenemos que lograr. Ese es el modelo de desarrollo, de producción que nosotros tenemos que intentar tener en la Argentina. Y que si la crema de enjuague de Finlandia todavía no llegó, bueno, que no se preocupen, ya va a venir. A ver, Dante. Sí, yo respecto al informe digo, no haría tanto hincapié en si los diarios toman la perspectiva nacional o la perspectiva extranjera. Me parece que en todo caso el diario debería informar lo que corresponde, punto. Pero también en los últimos programas veníamos haciendo como cierta historización de las instituciones. Es decir, bueno, a ver, ¿cuándo nació esta institución? ¿En qué contexto? Y el caso de la OMC es muy interesante, digo, o sea, nace en 1995 en un contexto muy particular de la Argentina y del mundo, a su vez tiene como antecedente el GATT, digamos, que fue una de las instituciones que surgió en ese momento, digamos, en 1944 fue ese arreglo donde surge el FMI, surge el Banco Mundial, el GATT surge en el 48, pero es parte de ese arreglo previo, y que, digamos, que son las instituciones que fueron generando las condiciones del neoliberalismo que conocimos nosotros y que seguimos viendo, ¿no? Y además, ¿cómo no se van a oponer al proteccionismo si se vienen oponiendo desde esos primeros arreglos? Y a su vez lo que decía Juan, dentro de la Organización Mundial del Comercio, las desigualdades y las asimetrías son tan grandes. Es decir, pensemos qué hace Europa, qué hace Estados Unidos con, digamos, de la manera en que subsidia a sus propias industrias, ¿no? O sea, los más proteccionistas son ellos, ¿sí? A su vez exigen liberalización del comercio por ejemplo, en tecnología o dentro de lo que sería el sistema financiero, o sea, a ver, espacios donde a ellos les conviene y ponen trabas en el tipo de comercio en el cual estaríamos interesados los países subdesarrollados. Digo, así que entendamos también de dónde viene la crítica. Mariana. En la mediados de los 90 también hubo una discusión muy importante en la Argentina con el tema de las patentes medicinales, con la posibilidad de que Argentina ingresara en la OCDE, que es otra organización del comercio, pero más o menos en esta línea. Discutimos la CFJP, y quiero decir,
había organismos, el ALCA estaba empezando había organismos que están, este suprapoder que todo el tiempo se come a los países menos desarrollados o más desiguales, digamos. Y estas siglas no aparecían en las tapas de los diarios. Quizá Página 12 podría ser, pero porque no era posible instalar eso como discusión. Esos organismos ejercían el poder, Clarín, La Nación, El Cronista y demás socios económicos de todo esto, hablaban de esos temas, pero permanentemente como de modo superficial, como una especie de gran viento de cola positivo que llevaba a la Argentina hacia los brazos de lo privado. Es decir, no se hablaban de estos temas. Yo lo que pensaba es cómo ha cambiado la época, cómo hay un momento tan increíblemente diferente de la Argentina y de América Latina, que la OMC está en la tapa de un diario como Clarín y La Nación, que lo que ellos quieren en realidad no es hablar bien o mal de la OMC, no hablar de la OMC, porque si hablan de la OMC nos damos cuenta que hay un organismo, algún distraído puede decir, ¿y esto qué es? Y averigua y se entera, por ejemplo, que es un organismo que fue creado a mediados... Entonces va a decir, digamos, nombrarlo ya me parece que es un mérito de esta época, que es como acorralarlos con una agenda, que es la agenda de la política, llevándolos a, hablen como quieran, pero tienen que dar cuenta de que esto existe, tienen que decir que estos organismos están ahí, tienen que nombrarlos. Me parece que ese es como el gran triunfo conceptual de esta era, que de eso incluso ellos, que preferirían ocultarlo a tener que calificarlo, tienen que hablar. Liliana, vos que sos una experta en comercio exterior, seguramente. No cabe ninguna duda. Me tocó un programa. Un programa difícil, madre ¿no? mía. Son temas complicados. Pero lo percibís a esta cuestión, digamos, este cambio en la Argentina respecto pero percibo también que es un tiempo de grandes debates, ¿no? Eso a mí me parece que esto que dice Mariana, de que esté en la tapa, la historización, digamos, que hace Dante sobre estos organismos y demás, y lo mismo que decía Juan, de los modelos, digamos, contrapuestos. Bueno, a mí me parece que estamos en un horizonte que en eso es muy festejable, en un horizonte de grandes debates que son fundamentales para la constitución de un país. Yo no digo que no estemos en problemas, Yo no creo que no estemos en problemas. Este es un problema. Este es un problema, sí, y creo que es un gran debate que viene desde hace muchísimos años, que hemos tenido variaciones, algunos estatizaron, otros desestatizaron, digamos, bueno, hemos ido saltando, ojalá, en mi opinión, por supuesto, profundicemos este modelo estatizador, que a mí me parece que es un control razonable y necesario de los pueblos, de los estados para el beneficio de los pueblos. Esa es mi opinión, pero creo que estamos ante debates fundamentales. Un datito solamente para agregar lo de la Organización Mundial de Comercio. Los primeros indignados en realidad aparecieron a mediados de los 90 y fueron los globalifóbicos que salieron a las calles contra las intenciones de la Organización Mundial de Comercio. Exactamente. Vamos a cambiar de tema, parece bien. En este caso, la señora Sandra Russo, que recién acaba de hablar, ha trabajado con la producción en la elaboración de un informe interesante. Sandra, contanos. Sí, con Ezequiel y Lucas, porque veníamos observando, todos recordarán las sucesivas críticas que vino teniendo la Asignación Universal por Hijo, y notábamos que en esas críticas de diverso calibre, pero en general todas muy discriminatorias, se ponía el acento en la política de la Asignación Universal por Hijo, pero esa crítica a su vez era profundamente descalificadora de las beneficiarias de la Asignación Universal. Así que la Cámara de 678 fue a la Villa 31, fue a Ciudad Oculta, fue al barrio Zabaleta, para darles la voz y la Cámara precisamente a ellas que hasta ahora habían hablado ministros, hemos hablado nosotros, han hablado otros periodistas, pero no las protagonistas. Así que es una buena oportunidad para escuchar sus voces. Dale, vemos el informe. Mis hijos son todo lo que tengo. Son lo que ellos me hacen levantarme, ellos me hacen trabajar. Ellos son mi vida y en estos barrios es donde más aprendemos a pelear por ellos. ¿Qué son tus hijos para vos? Todo. Lo más lindo que uno tiene. A mí me llena de alegría todo el día tenerlo a él y ver lo que hace. Te sentís orgulloso,
es algo que no lo comprás, con toda la plata del mundo no lo comprás. Si usted estimula que un grupo familiar reciba una asignación en dinero por un embarazo, usted va a tener más embarazos. El embarazo se lo busca. La gente de la villa lo dice que somos los negritos ignorantes. Creo que él es el más ignorante que escuché para decir eso, porque si nosotros somos ignorantes por tener hijos, él es un ignorante por decir eso. No es un negocio tener un hijo, ni ahí. Es una mierda, ¿verdad? Pero es una mierda para hablar así. Me da ganas de llorar porque no... ¿Cómo va a hablar así? No sé, no me salen más palabras. La verdad. ¿Te da mucha bronca? Sí, me da bronca. Bronca, ¿para qué hablas de esas cosas? No. La verdad no. Yo por mis hijos todo, pero ¿para qué hablas así? No. La asistencia universal lleva a un adolescente a decir, voy a tener un hijo porque me van a dar un plan social. Podría haber casos que sí. Hablan sin saber, porque cuando hablan del otro lado tienen que saber que hay gente que lo está escuchando y lo está mirando y no es así como opinan. ¿Qué es lo que crees que no saben? Y que uno tiene amor por los hijos, uno se enamora, uno hace una familia. Quizás todos aplaudimos o estamos de acuerdo con esto de la asignación de este subsidio a partir de los 3 meses de embarazo. ¿Vos qué preferís? Que una piba ignorante que viven en la miseria, en ranchitos de adobe, por ahí en el norte de Santa Fe, se embaracen para cobrar una platita todos los meses. Hay chistes malos y creo que ese fue uno de los peores que habrá hecho. Miguel del Cel para mí es una persona que se llena la boca hablando y ladra como perro viejo, solo ladra, nada más. Yo como mujer personalmente a mis hijos los traje a los 3 por amor. Y bueno, si habrá otras personas que hacen lo contrario, deben ser igual que este señor, que piensan en lo material y no piensan en los seres humanos. Yo pienso que una mujer no trae a los hijos por unos centavos. Diario Clarín, abril del 2009. La fábrica de hijos. Conciben en serie y obtienen una mejor pensión del Estado. Comparar una fábrica con un cuerpo, con un ser humano, para mí es de terror. Cuando la madre se embaraza, va sintiendo cosas adentro. Y eso no es inexplicable y no es lo mismo fabricar un hijo que fabricar botellas. Un hijo es sagrado, no es política. Un hijo es sagrado, no es política. Tenga plata o no tenga plata, si vos traes un hijo al mundo, lo traes porque lo querés. Así que el que diga esto es un re atrevido y falta de sentimiento. A mí, porque mi mamá trabajaba para darme de comer a mí y a mis hermanos, no tuve niñez. No salía a jugar ni nada. Mi juego era criar hermanos. Mis hermanos iban al colegio, pero nosotros éramos 6. Mi mamá tenía que contar a ver cuánto le podía comprar el delantal, a cuánto podía comprar el cuaderno. Entonces era como un tipo sorteo, quién iba al colegio este año y quién no. Y hoy no. Con esa ayuda van todos los chicos. El negocio que tenemos es vivir fabricando amor y sonrisas para que ellos sigan y crezcan como tienen que crecer. Sueña, 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 sueña y nunca dejes de soñar. Sueña que algún día tu sueño puede ser realidad. Sueña que es lo menos que puede hacer un tipo como tú. Muy lindo el informe, Sandra, muy bonito, muy interesante. Sí, sobre todo porque también hay que pensar que estas voces, si se estuviera aplicando en su totalidad la ley de medios, ya serían mucho más frecuentes para todos nosotros. Pero mientras tanto me parece que hay que abrir lugar a esta gente fea, como diría Beatriz Arra. Sí, totalmente de acuerdo. Estaba pensando que alrededor de esta idea Clarín tuvo un fallo en contra, ¿no? La justicia lo condenó al diario Clarín a que se retracte de un titular que
justamente expresaba esta idea de que la asignación universal por hijo generaba más embarazos y que las mujeres aprovechaban esa situación. Una cosa, Lucho, por ahí es una barbaridad lo que voy a decir, pero lo pienso y lo digo con honestidad absoluta, quizá mañana me arrepiento, si me arrepiento pido disculpas, pero aprovecho, no, sí, porque no estoy segura, pero en este momento y con la presencia de Juan acá me da como más pie para decirlo. Cuando no lo había pensado en su momento cuando apareció esta nota de la fábrica de hijos sobre la que hablamos, discutimos y demás. ¿Cuál es el concepto de la fábrica de hijos? Pensar que el cuerpo de una mujer es una especie de máquina que lo que trae es solamente hijos al mundo, casi el concepto de incubadora, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre quien escribe eso, pensando eso, y los asesinos que lo que hacían era mantener a las embarazadas con vida para después quedarse con los chicos como Juan? ¿Cuál es la diferencia conceptual entre pensar en una mujer como una fábrica? Sí, está claro. Bueno, se han pensado centros de detención clandestina como una fábrica de disciplinamiento. Entonces, la idea de fábrica es una idea muy despectiva en relación al humano. Y al mismo tiempo, quiero decir algo que me parece tal vez importante, por lo menos para pensarlo yo. La asignación universal por hijo, me parece a mí, vos sabes más de esto que yo, Sandra, es algo que está dado y otorgado por un gobierno que sabe de la enorme dificultad social de las personas. Entonces, no creo, ni estoy dispuesta a creer que esa asignación universal por hijo haya sido otorgada para eternizarse, sino que está, me parece a mí, pensada para apaciguar, apaciguar tal vez sea, para remendar de algún modo las formas más terribles de la desigualdad y de la pobreza, que son notablemente humillantes. Entonces, desde esta perspectiva, y pido que solo se tome así, que nadie después saque esto que digo posterior, sino con el antecedente necesario, aún sí, una mujer optase por tener un hijo porque recibirá un dinero, lo cual no puede separarse de ninguna manera del deseo de tenerlo, no puede separarse, o del amor que se le tenga posteriormente. Aún así, la pregunta que habría que formularse, que me parece que este señor a que entrevista a Nelson Castro, no vi bien quién era. Del ministro de bueno, no se lo pregunta, es ¿cómo hacemos para resolver si estos casos, cómo será de monstruosa la pobreza, digamos, para que las mujeres piensen en esta posibilidad como sobrevivencia? Esa sería la pregunta que habría que formularse. Claro. Es que dos cosas es más allá del hecho planteado así como horrible, ¿no? No sé si se comprende. Sí, claro, por supuesto. Si se saca esto de contexto puede ser muy terrible, y yo no quisiera que fuera pensado así. Creo que lo dejaste claro. No, está claro. Ya. Pero yo digo dos cosas chiquitas en función de lo que decía Liliana y lo que decía Mariana también. Por un lado, generalmente las medidas de lo que se llama discriminación positiva, seleccionar un grupo pero para favorecerlo, como podría ser este caso, son siempre transitorias, son siempre provisorias. Lo que se supone es, estamos en un sistema que debería garantizar que todos partimos desde el mismo lugar, digamos, ¿no? Que esa carrera la arrancamos todos del mismo lugar. Sin embargo, notamos que hay desigualdad, entonces el Estado interviene para lograr transitoriamente por un momento que esto se iguale y que después también un dato de color respecto, creo que era Aristóteles incluso, que él pensaba en la mujer en términos de receptáculo, o sea que en realidad el que procreaba era el semen del hombre, y la mujer era nada más que algo que recibía eso y que simplemente, bueno, digamos, le ocupaban ese lugar, pero ella no tenía ningún tipo de injerencia en el chico.
A ver, Juan. ¿Te quedaste con Aristóteles? Te quedaste pensando. Te quedaste colgado pensando ahí. En el receptáculo. Creo que no es una nota de color, es occidente. Por favor. Sí, claro. Es un buen análisis, es cierto. Esta opinión es espantosa, pero quizás nos habíamos olvidado de lo, digamos, discriminatorio, es decir, sobre todo el género, ¿no? A las mujeres, obviamente, porque son tomadas como un objeto. Este modelo de procreación sistemática, ¿no? Pareciera como que tanto el ministro como Leo Clarín y los otros que opinaron en sintonía hacia esa opinión nefasta, están hablando del fordismo, ¿no? Del modelo de producción fordista, de la fábrica de hacer chicos, qué barbaridad. Cuando lo más claro que tuvo, me parece, el informe, incluso más allá de que hubo opiniones muy acertadas y brillantes, creo que fue una de las chicas de la Villa 31 que dijo: yo a mis hijos los tuve por amor. Claro. 3 hijos los tuve con amor. Sí, muy interesante y poder, eso es lo que prima. Sí, claro, poder escuchar muchas gracias, Sandra, por esos testimonios, obviamente. Señores, vamos a ir a un corte, en un ratito volvemos, dale.